나도 인데 아주他们的这边继续他不是挺过去我们呗，我的那的第一套的呀，就有那边给Y 俺ahora estamos comenzando las 这 enseñanzas 个些那么多 de 的，咱咱们先 primavera, 给 Aria 基本上 Keshema, 说的，el año noveno. 呃，Y me 那咱 gustaría 们今天 comenzar 不 ahora al 好了，principio ofrecerles mis saludos a 上 todos 这 los 些些 maestros, 那 a 个的 todas las 成果呀，monjas, 也 como también a 包括 todas las 这 personas 些 que están 生 escuchando a 的 través del 上路 internet. 线，Me gustaría 咱 ofrecerles 这 a 里的呀，todos una 俺 bienvenida 的木头钱 muy 老了这 cálida 个 y 不 auspiciosa. 说咱们过嘛选都是吧？这里就 Si 啥来 vamos 着？a 那么我 continuar 这 con 把 las 的。 enseñanzas sobre los 50 versos 谢各位军人 sobre el 什么的，俺俩谢各位军人做卡里没得，这当我们学习不来的，但 y 因为 la 好 razón 了，家族 principal, 呗，送这 las 个一 razones 九十八年 principales 的 por 一 las 九 que 三年，俺 necesito 的那么的也啥呀，enseñar los 37 度，50 versos 俺 sobre 的 el 平常写 guru. 学位呢，我们这上这个多，但这当 Pero como 的 este año 那么个 reiniciaremos las 写 enseñanzas, 的 pensé 些 que 写 debería 的写 repasar 这个 algunos 的这 puntos 个，a modo de recordatorio. 过的，东岸你给哪了呢？但 Como 杨梅的 todos 的送月 saben, 不的，俺 tanto, 上面给。 tanto los 给没得的，sutras como los tantras hablan 俺 de la 拿不了 importancia 多，de los gurus y los 啥拿 amigos 了个呀？espirituales. En particular, en 俺 el 妈妈 mantra 的那里就 secreto 看上俺 Vajrayana, 俺的俺了说吧，他的这个呗，上俺给你们嘞，拍些这前头面不都不住这个他，se 俺们这个 dice a 前面都不 menudo 住 que 这 si 个下边 no 的呀，seguimos 这 a 个 un 月的 guru, 下 no 边的，puedes meditar, 别下下边呢，no 上俺都 puedes 里呀，他 meditar 就 ni 上俺 recitar mantras. 上俺 Y 给，俺们给主管着，他妈这个上俺给俺们呀，就这个大家给 se 光着上我 dice, 的，pero en 俺 el 们我 mantra 主要 secreto 是 se 呢，enseña que 俺的王学俺的我主 si no 要是。 sigues a un 俺那 guru 王学 meditando 些，en 俺那 una 地多 deidad, 那老 recitando 嘞，mantras, 经过了呀， serás 修 incapaz 的，de hacer la 俺 mayoría 那 de 个，las prácticas del mantra secreto. Se podría 王 decir que 学 no se te 了，permitiría. 俺这 Por 这王 ejemplo, en 学 el 的 mantra 呀，那么 secreto, 的，la 俺 entrada 那 al 王那 camino 给，没 es 王学 solicitar 的 un 呀，empoderamiento y 这里就 entrar 啥 en 呢？el mandala. 那么那边呢，Pero sin un 王 guru 学 no 的，hay forma de 上俺 recibir 给 un 俺们的，empoderamiento. La base 伢 de los 呢，votos y el 拍 samaya 些 del 俺们 mantra 那边 secreto 呢，también 大 se 大 reduce 上 al 班的 guru. 去，Y a medida que 把俺先 avanzas 给 por el 大王 camino 学位 sin la 前的呀，instrucción 咱 o el 上俺 consejo 给 del 俺们 gurú 都是 sobre 能 las 不 fases 出 de 来了吧？creación y 第一个高 culminación, 压点啊，都是 culminación, 这 no 俺们的 sabrás 呀，cómo 推的不 practicarlo. Al 去。final, después de haber 但是呢，despertado, el 俺 gurú 呢，我que 是这个 seguiste 呀，previamente se convierte en el señor 介 de 绍 la 这个 familia, 年 por lo 轻的，que el guru es importante al 上俺给 principio, 俺 en el 们 medio y al 中 final. 间这 Por 个俺 esta 到了呀，razón, 俺呢咱第一个了呀，就介绍给里面的，做里面的，你知道了呀，就提的，当晚忙不去过了吧？si no 这样 tienes 这 esas 个俺呢写这个里面 instrucciones 的呀，o 俺 estos 呢 consejos sobre las fases de 俺呢 creación y 写没写，culminaciones, requieres 俺 bastante. Si 俺呢 no 写，tienes un guru, no sabrás cómo 写他没得了， practicar 看这个。entonces. Y no habrá 他 forma de 上 practicarlo 个月 entonces. 这些 Al 呢呀，给 final, 俺俺 como 这 dije, 个下面 después 那么的最 de 大的学 haber, 习，al 经 final, 过了呀，después de 最 haberte 大的学习 despertado a 呢，la voz del guru que 就 seguiste 这个呀，那 previamente, 么 se 我们接 convierte 了 en 吧， el 咱们接了 señor de 写 la 的，familia 过了 sobre 呀，la coronilla 就这 de 的，tu 俺 cabeza, 这把没给的去， como lo 俺 vemos 们 en 看 muchos 那么的，Budas. 那 En 么的里面的，Avalokiteshvara,俺们 está 写的 Amitabha 点 sobre 点，su 俺 coronilla. 给军 ¿Y es 人的 por qué? 呢，咱 Porque 就 lo 上 siguió 这 como 个 su 是，guru 他传到了 cuando 就 se 上给的 estaba, 是那么的。digamos que entrenando en el 就 camino. 是那么点的不是这样嘛，都全都上街，新不都去，因为去送 Y 了 aun 吧？ aunque ha 俺那上古 llegado 里 a 啊，咱是 alcanzar 一 la 个大会做 budeidad, 的呢，外面修业的呗。se 但到 manifiesta 呢，en la forma de un bodhisattva 上 sobre su 啊，就是 coronilla. 俺 Vemos 们 que 看了下 el 边的，señor de la 从那么 familia 的 es 上面呀的，Amitabha 那么 sobre 都 su 看这下 coronilla. 边呀的是。Y si pensamos en la 第一 práctica 个 de 在那边 Vajrayana, 呢，así que al 上边把俺这个 principio, 在不差别个，但 al 是这 fin, 个 en el 咱 medio y 跟 el 我提的 final, 是 el 那 guru 老 es 了呀。俺 extremadamente 那看见这些 importante. 这个，我这不知道人家 Como 大 se 会 dice en el 这些， texto breve sobre las 看到这 caídas de la 桥的 raíz 新 del 我们的 Vajrayana 的传 atribuido al 承， maestro 俺那这 Agvagosha, 拉马点吧 porque el 拉马 logro del 点的 Vajra 是吧？depende del 拉 maestro. 马点呗，那这个桥的桥 Como 中国路边 dice 来连 esto, los 的，logros 那 supremos y 不是 ordinarios 不 dependen 说一个 todos 的。 de la manera en la que se 俺拿 sigue 完 al 了的，guru. 搁有边的传媒呢，没塞的这个，Y en 拉马 particular 到俺们这个 de 山 nuestra 这个啥 tradición 什么，Kagyu, 只能给了吧？ las enseñanzas del 嗯， guru se 这 consideran 呢，muy 这在 importantes, 哪了把你 ¿verdad? 送，俺呢，哪个搁有的，前边都这干部把 Por 你送 ejemplo, 的， por 俺那哪个 ejemplo, 搁有 el 的，Mahapandita 这个这 Naropa 个 en 呀，就 adelante y 娘 en 的到我前 particular 面给山 desde 做了都， Gampopa en 俺们写了 adelante, 个呀，俺那个意思。
en este linaje de práctica del desarrollo y de la experiencia y la lama realización ha chi dependido dang yinam principalmente de chi las so tu yin bendiciones y se dice que la raíz de las bendiciones son los gurús. ta ngarazu keba mangbo ya jimba tang surim sung tende cheba De tang la Granada del nidang Amrita, el ngun Consejo shimbe de jimba Gampopa leba dice, es posible chungne ke que penzo hayas ware pasado muchos eones ane yidang la esforzándote en ishe la thongwa ta generosidad o tsu la nida da nye disciplina o lungu que hayas desarrollado infinitas kari ina di tang gyal clarividencias gyudwa samada bege y nida poderes chenge ki ta koya milagrosos que thore ki hayas gen visto yungres el koya rostro thore de la ki geba deidad chebare ya Yidam o que ane hayas rangi sem alcanzado el CD de la niru vida to igual wres al sol y la tengu luna, niru pero to todo esto no chebale es ya más tangwa que una jiji gen causa thongma de la tangna budeidad si kambo y no te che llevará al jiji otro gen lado del thongma samsara. lama topa da Para dena chigi trascender rim jugo el yungu samsara chigi debes ta reconocer kanda tu propia mente. chiga Para tengi reconocer tu gyuwa propia tengi mente, gyuwa las tanda ya instrucciones tengi gyuwa espirituales por sí solas no te lama wana ayudarán. chini kita Debes recibir las Kurang bendiciones del lama guru Kurang que ane tengan la simbu realización. nilu to dangyu Así que entender to el gen significado gen de chigi de ane las jiba palabras di es lambi importante. shubu ina ane El jiba guru, di simbi ellos nyamdo mismos han jiba simbi nyamdo reconocido la naturaleza de mente y yang dana shingi si tundi jibu recibimos sus chungwa bendiciones, ngarang nalong la ane entonces sungwa aún sana ahí es donde ane cuando lambi podemos chidab di recibir ma shubu la ina bendición ane de reconocer nuestra mente, simbi la chingi naturaleza de di nuestra mente. migi El kebe na mismo kwa texto ya también pare dice, lakbe si no sungna has kiya recibido las ya pare bendiciones del guru, ane kabe ne no kiya ya verás esta pare esencia ane rangi mental nawa mirando, chibe nawa no la nishin che pe atraparás pangwa tang haciéndola, pang tuya ya ni pare la chi ke sang detendrás chi suya ya pare bloqueándola, tende tampoco yin du ane desecharás le tus to sokor percepciones deba tang jiba abandonándolas, jaon deba tang ni las demolerás tasi suwa destruyéndolas. deba Por lo tang doba tanto, yuri jaon quienes deba deseen tang reunir las nawa sigi nyambar acumulaciones, deba tang purificar los ane rangi oscurecimientos, thangi ke apaciguar tena los soba obstáculos, deba ti desarrollar suye la ta realización karshu en sus dega chigi seres, yore te kare sana lama jibu abrumar las niru che apariencias y tene ane soa daga perfeccionar el dema beneficio tobe para sí ane mismo y para karshu los ta demás, nyamne shinda solo deben servir y chokma respetar al guru. No hay chokma nada ta más tanga rangli yabe que lami únicamente nyingbu ri suplicarles, karshu tse jitu be suplicarles a nyingbu ellos. chigi che ne tene nyamne chokores toba ma jeba namgi kya te tar jangre La toba devoción del kye guru tiene sima que ser ine la ya ane práctica loma la central de la lama la práctica. ane yane ando soa Aquellos ta que también han desarrollado la realización también ane deben rangi suplicar al guru tokdengi y una y otra dengi ki vez. mutu ni be karroji da yingwe wangdo ma sho tokbe ngo de pa kyang ne royo du sane ane Y rangi semgi alimentar teni esta trewa la propia trewa realización chiri y kuwa no ta che ne de permitir que se distraigan. karwa da A partir tuzu de esto nga kya la resolverán que bima su de mene propia da mente, ta che da kanda libre de toda la karwa elaboración, chi es el tene chini chingi ki Dharmakaya. tenpa to suya ji yungu re es chi tene sundu wa tene indu Digamos sane di que gyu zela y las tene apariencias de los objetos son como ilusiones o rangi nga ka sueños. di De este tenje nga modo la no sibi tienen ina andra esperanzas ni yang temores en chi el lama samsara o el jiwa tongwa nirvana. jibe namda la sibi ina andra labar do ka yu lama koma na bat Por subi eso si vemos las deba palabras nga la del Buda en sibi los ina andra tratados o las tanda chigi historias kebi ina de los maestros del lama pasado, si shaki vivemos tengwa los tene nga hechos ti kenshin ina y de dana las chingi vidas de los gurus Kagyu, podemos tenje ver que el lame seguir a un guru es un singi kare punto ina ba extremadamente lama importante tsuji ni juju kare ina ba tizu be nga zu y que las ngo cheba chaya cheba características tizu nga del zu guru que nyamdo de debes thakwa seguir y la chaya manera en ba que tizu debes be seguirlo es algo que tenemos que entender. tegi gyun zela dene Tenemos que, es stanga crítico su pinga entenderlo. lue na lo le ya Por esta kar su razón, yor sana nga lan su gi wang shu muchos thare je textos le ya tántricos ana thomar explican ana tang nga ju ba le ya nga que lan una su vez gi que has sem recibido un sem su ge res empoderamiento, debes ti che go ay gyum de nga primero res ta entonces kan da estudiar y contemplar los 50 stanga versos su ba sobre el thomar guru. Y ya la to ki razón mo ngu ru thar ji lama tin su ri ha ra le yo yin ju lama ten da le ya bo she bi na ana ren shin gi chi chue nyam le es che da porque stanga nyam le che da todos bo she los re CDs ta ren shin comunes gi y ta supremos ngu ru dependen choti de mo ngu ru seguir thar ji al India guru. be Y si no ta sabes ko re seguir a un ngu guru, ru thu ji ngu res tre so yo bre ta ina ya ting sa así mi si ma ngu puedes chi seguir gi al samer na lo le maestro o ya al chi guru ta kar so apropiadamente, lama sya podrás ki tension seguir si las le te instrucciones y ya ba ji alcanzar kha los logros ma che comunes o ting sa be chi ge extraordinarios, cha pero ma hoy en día chawa mucha khun gente je no ta kan entiende do lo che que significa la chawa palabra khun je lama se o na na guru. do ya na chi nam sa ma bu chen ge sama lo le ya lama che che do ya Es ro de como su chi yon di si yo llaman todos los monjes que usan ta na atuendos shin rojos, gi ta son tere lamas, ge ya esta es ma la che ge yo tradición de ting ahora, sa chi ¿verdad? ju Y en ya mi ma ngu chi particular gi lama es sanyin aún yawa más, je ma digamos, she ba peligroso yana es que hay lama la muchas personas que no sanyin saben yawa distinguir a los buenos ma lamas je de ne los ya malos ki gyun zen te ne go te ne tenpa da y tsin ju chi o ne no los leba chenpo chenpo distinguen. yinpe yaro
Y por Tende ngi eso meda son engañados yorba. o engañadas las personas. Y lo que Yang también es da shi extremadamente ge es perjudicial para las enseñanzas y gesang los ge seres rinpoche sayar en ba, lobshe general. sayar ba, Además, de muchos ge de ming chenpo ye de de ba, los que mangpo son che de llamados con nga ra títulos zo como su su Rinpoche o nga ra Tulku, tsui be ta kanda estoy pensando en rinpoche mí da mismo, tulku ya sa principalmente ta de personas como yin yo, tenemos estos títulos tibia como mangpo che Rinpoche ge o so so Tulku, reni ji ming duen sung be lama ji kande che go pero yin nosotros de mismos no chen sabemos chilu qué che dan ro ge da hacer. she ne ming la No da sabemos lama da cómo tulku da convertirnos rinpo en che sa lamas ge wa que da estén de a la kera altura na ji lama de da los tulku títulos da que rinpo che yin be llevamos. ji gen kur mo tu baram dinde ne ata mangpo che En wa realidad no sa tenemos, 음, recibimos el 양 título de lama, 미칸세 pero no 라멘 somos 디니 incapaces de asumir la 롱스지 responsabilidad de un lama. 글라세 También hay 슈다 muchas personas que han recibido 미나야다 탐지 todos los 사와르지 empoderamientos, 고 enseñanzas y 탐지 사와르 transmisiones del 모터세 guru, tanto como puedan, 라바르지 라멘이 pero son 올 딩게 completamente incapaces de 디스네 mantener el 니마타와르지 samaya. En 라말레 particular, 게 라마도 냠도 alguien que 소와케데 está o 유로지 permanece en la 라마사 presencia del 테랑 guru 유로지기 y lo 두티지 viven 나도 y lo ven 레게 todos los 아니다 días. 디지 Y 라말라지 si lo ven todos los 사게데 días, 퓨르 딜리 lo ven 퓨르 como una 디제 게 persona 신이 común y 디제 corriente 사야베 y no piensan 아니지 que 라마다 el guru 머주 es un 바다 Buda o 딘데 un Bodhisattva o un 냥냥 maestro 디데아르 espiritual 디데 양용디 y llegan a decir cosas 딘도 que le 상아르 faltan 좀 al 셰당다 respeto o 제비나 야고다 critican al 아르레스나 guru. 상아 중국 나로래야지 라마스니데 데말래야 먹으지 Según las 쳔데나 explicaciones del 아니 mantra secreto, esas 쳔데려야지 son las 세럽 causas de no 주라 recibir 말이지 ninguna bendición o las 겐신할라지 cualidades en esta vida y 숲디니베 de 쳔고 renacer. 세럽 지마데솔라지 냐완나메 발라서발 게제 저기 유에스 데 수요하러 근데 예단 Renacer en el 디제베 infierno 나제베지 incesante 라마 en las 칭이데 vidas 버렸어 futuras y 다 en otros 딘데 lugares también. 와 라마 칭이데 Por eso es 데버텔레 importante 저기다지 entender, digamos, 에 importantemente 귀접지나 테난다 lo 라마 que es 대강 seguir a un 테난다 guru, las cualidades 야나 de un 걔는 guru, 대강 아주 cómo 대강 테란데 respetar y 간데 seguir a 지역으로 un 띵아 좀 guru, 고야 붙여 해야 돼 cómo podemos establecer una conexión buena con un guru. Es muy importante entender esto, esta relación. 라마 온발이야 나다 대단 아주 En el 라마가 지금 futuro, 시에 봐 마온발이야다 니 ahora estamos hablando 셰데베지나 acerca estamos 라마가 enseñando 줄라멘 sobre los 라마도 50 에 versos sobre el 베시르지 guru. En el 사마다 futuro me 줄라코네티비 gustaría, 또 쇼고로 pues, 또또 슈트나다 primero enseñar 라마가 los 줄라 50 줄라바 versos sobre el 디제베 Turo y enseñar un poco 지지로도 acerca del mantra 탐지게 secreto. Y una vez que terminemos este 셰프로서 texto de 50 디제베 versos sobre Guru, me gustaría 딱이 también 해야 enseñar 저기 돈을 줘야지 el océano de Samaya de 상하로 Ranjun 슝데 Dorje en el 체니 futuro. 제베토리 Y como lo 통화하면지 mencioné en 니엘해야지 el 라망 주바 anteriormente, al hablar 라마사 acerca 루트지 del 딱 mantra 그것도 라마 secreto, 주바데 봐라 el primero 디게데네 del que 아니 디게 debemos 라야 estudiar 라마가 es los 주바데 50 versos sobre el 춘천사 Guru. Esta 춘천사 es la 네 tradición. Y ya que esta es la tradición, continuaremos 다 con las 되네요 enseñanzas sobre los 50 versos sobre el Guru. 라망가 주비 얘기다 되래야다 되다 값을 봐봐 가와 토요 알았잖아 Y el punto 가도 al que hemos 되래셔야 돼 llegado en el texto, 벤젤라멘 시니시 Sache, 가도 토도와 del que estamos hablando, 벤젤라멘 시니시 왜 가도 estamos 되래야 hablando acerca de las 되래야 características del 반젤라멘 Guru 시니 que estamos 벤젤라멘 siguiendo, 시니시 que 단 이해 y al hablar 되다 acerca de ellos, 되리 값을 봐봐 사제야 돼 반젤 hablamos acerca de los 단기 gurús a evitar 반젤라멘 y 시니 벤젤라멘 las 시니시야 características del 가도 gurú a 토도 seguir. 아니 Esos son los dos 롱마지야 puntos 반젤라멘 del texto. 시니시베 El año pasado 드린주사나 다다 hablamos 드레네 discutimos acerca de las 링고도도 primeras, 제아래 las 가라사나 características a 벤젤라멘 evitar, 시니시베 de los gurús a 가도텔라 evitar. Y ahora vamos a 디제베야 comenzar la segunda, 다 벤젤라멘 el segundo tema, 시니시다나 que son las 가도텔라 시요하르사 características del gurú a 라마칸데 seguir. 간제지 깽고예메 다 디고드만 드시 Y 야베와라 tenemos que, al hablar de ello, tenemos que 데인주라 preguntarnos qué 깜 tipo 디디 o qué clase de gurú 깜제야 debemos de seguir. 가라서게 De eso 야로도 se trata. 시에바 내가 개치슈지 가려라사나 Y aquí tenemos que entender el 지당기 punto más 상하로 importante 놀래야지 aquí es que en general 라말레 상기 뼈지 dentro del 네 mantra secreto 상기는 이제 땅아 저기 상기에서 때 쉬우지기다 se enseña que hay que 계속해서 tener 찌르다오다 que 자주 pensar en el 찌르게 gurú 찌르게 como un Buda 근데 이제 초나 auténtico 삼사로 지금 y 삼주여로 consideramos que el 라면에 gurú como alguien 제베나 muy importante y 상기에서 pensamos que 돼 solamente 직함으로다 라마 podríamos ver al 프라미야도 gurú, 생긴다 pensamos 좀 así, 배워라 ¿verdad? 그렇지 알았어 Y 아 en realidad tenemos que 제바도 tener 디바 fe 칠게 라메
en el gurú y dedicarse a él como a un auténtico Buda. Considerar que todo lo que dice el gurú tiene autoridad y que todo lo que hace es excelente. Esto es muy importante, es algo que de verdad tenemos que contemplar. Algunas veces lo que llegamos a considerar es que a lo que le llamamos un Buda, a quien le llamamos a un Buda es alguien que está muy lejos de nosotros, porque nadie en realidad hemos llegado a ver o conocido al Buda. Tal vez hemos tenido sueños o hemos tenido visiones, pero no lo hemos visto realmente porque el Buda falleció hace 2600 años atrás. Y si piensas en el paso para Nirvana después de haber aparecido en este mundo, y cuando apareció en el mundo, es un evento que llegó a ocurrir hace 2600 años atrás y no habíamos nacido hace 2600 años, sino que nacimos ahora y aún nuestros ancestros tal vez ni siquiera habían nacido entonces, así que no teníamos en realidad, no teníamos esa gran fortuna de poder conocerlo en persona. Pero cuando pensamos en un Buda, la idea de un Buda, pensamos que un Buda es así. Tenemos una idea de lo que un Buda, como a lo que se semeja a un Buda. Hemos visto muchas estatuas y pinturas del Buda y al pensar en quién es un Buda, pensamos en las estatuas o los tankas que hemos visto. En realidad, eso es lo que llegamos a pensar o a imaginar cuando pensamos en el Buda. Pero ¿cómo era el Buda en realidad? Es alguien el que nació en la India 2600 años atrás. Él era un príncipe y nació, y si llegamos a pensarlo, él nació nació como un príncipe y si hubiéramos estado allí 2600 años atrás, es posible que pudiéramos tener la oportunidad de conocerle. Y si pensamos que era una persona, digamos, con un cuerpo que era muy alto, pero tal vez no era así. Tal vez era como una persona real, como conocemos. Podemos decir que era una persona muy atractiva, podemos decir. Alguien que tenía un rostro muy hermoso. Pero el Buda, la forma en que llegamos a concebirlo, es que no vamos a ver un Buda como pensamos, si es alguien que tenemos que mirar hacia arriba y le miramos un Ushinishta sobre su coronilla, ese Unishinishta que es invisible en los Budas sobre sus coronillas, es algo muy difícil de percibir, ¿verdad? De ver. En realidad, el Buda, en realidad era nuestro guru, era nuestro amigo espiritual. El Buda, quien realmente estaba ahí en ese tiempo para las personas que lo vieron, era como un amigo espiritual, un ser humano. No era un ser increíble que como llegamos a pensarlo, no era una persona así increíble como llegamos a concebirla, era diferente. Las personas llegan a verle diferente de acuerdo a sus capacidades, así que sí, las personas veían al Buda de diferentes formas, pero en general había algo en común. Era una persona, apareció como un guru, como un lama, como un amigo espiritual. Es algo que tenemos que pensar, en lo que tenemos que pensar. Tenemos nuestros amigos espirituales y no hay ninguna diferencia entre ellos y el Buda en sí. La persona que nos enseña el camino de la virtud, el camino espiritual, es ese tipo de persona como un Buda o como un amigo espiritual. Es importante pensar en ellos de esta manera dentro del mantra secreto y pensamos en los Budas y que son como nuestros gurús y tenemos que considerar todo lo que dicen, que dice el gurú que tiene autoridad, sí es algo que tenemos que entender. El hecho de solamente tener un título a alguien, si alguien tiene el título de lama o tulku, no necesariamente que tienes que verlo como un Buda. Simplemente por el título de un lama, eso no quiere decir que tenemos que verlo como un guru y hacer todo lo que ellos nos dicen ellos nos dicen que hagamos.
No quiere decir que todo lo que hagan sea bueno o todo lo que hagan debemos de considerarlo como algo autoridad, como que tiene autoridad. La misma mora, las personas que dicen que es un lama, no quiere decir que debe seguir a todos los lamas como Naropa seguía a Telopa o Mila a Marpa, Milarepa a Marpa. Así que en primer lugar tenemos que examinar el individuo que vamos a seguir como un gurú. Si esa persona tiene las cualificaciones para ser considerado un gurú, como se enseña en el mantra secreto, cuando decimos las características del gurú, se dice que no podemos cerrar nuestras mentes o los ojos y pensar que solamente es un gurú. No es solamente eso, tenemos que de verdad investigar. Si alguien se presenta como que mira, este es un gran lama, no es suficiente. Tú mismo tienes que mirar si esta es una persona es un gurú que tiene todas las características de ser un gurú verdadero. Y entonces, una vez con esa certeza, puedes seguir a ese gurú. No puedes simplemente seguir lo que las personas dicen o simplemente porque es alguien reconocido. Tenemos que ver qué tipo de cualidades. Hay cualidades que son grandes y de otras secundarias y tenemos que examinarlo y por lo menos como mínimo, tienen que tener ciertas características. Los más grandes de los gurús, como mínimo, tienen que tener ciertas cualidades en particular. De otra manera, no tienes que llamarlo como un gurú. Considéralo como tu gurú. Así que sí tenemos que conocer o saber acerca de estas características que como mínimo tienen que tener un gurú auténtico desde el perspectiva de las personas que tienen títulos como lamas y tucos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Poseemos este título de lama o tulco. Así que las personas nos consideran como lamas y tulcos, ser amigos espirituales. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y tenemos que preguntarnos, ¿tenemos esas características como mínimo mm, que, que llegar a hacernos un gurú auténtico? Y tenemos que pensar si tenemos estas características y si tenemos lo que es necesario para ser un lama. Y tenemos que pensar si estos gurús, si tienen o no las características de un gurú enseñadas en el texto, cuáles tienen y cuáles les faltan, antes de seguir a ese gurú, en lugar de seguirlos porque se dice que es un lama o porque otra persona lo ha dicho. Es importante por tu parte buscar imparcialmente a alguien que tenga las características enseñadas en el texto, en los textos. Así que esto es muy importante a realizar. En general, generalmente, el, vi- el Vinaya enseña las características de un lama o amigo espiritual. Y también hay varias descripciones de las características de un amigo espiritual en los sutras Mahayana. Desde un punto de vista, este es el tema que estamos abordando hoy, pero desde otro punto de vista no tenemos suficiente tiempo para explicarlas todas. Dentro de los tantras del Mantrayanat, la esencia de las características de un guru que se encuentran en los mantras están dispersas entre todos los diferentes tantras del mantra secreto. Y todas es el texto que recoge todas la esencia de estas características es los 50 versos sobre el guru. Los 50 versos sobre el guru recogen todas las características, por lo que por eso es importante saberlo, ¿no? Claro, podemos estudiar los diferentes tantras y escucharlos, pero hay que saber que estas características del gurú no están en un solo tantra, sino que están dispersas. Y es por ello que los 50 versos sobre el gurú recogen todas estas características
Y si las conocemos bien, podemos tener un resumen completo de las características del guru que están presentes dentro de los textos del mantra secreto de los tantras. Hay dos estrofas en los 50 versos sobre el guru que enseñan las características de un guru. Y hay muchos comentarios y entre ellos fue traducido por Golotsawa Shunopal y se le llama la explicación textual de seguir al guru. Y es un comentario en sánscrito. Este es el único. Y lo que este comentario dice, o este tratado dice, es que ofrece dos características. La primera estrofa enseña las características generales o comunes de un gurú y la segunda enseña las características específicas. Y el comentario del señor Tsongkhapa a los 50 versos sobre el gurú, estos se dividen en características comunes y particulares. Es muy posible de que él no tuvo la oportunidad de leer los comentarios en sánscrito porque no estaban traducidos. En su época no estaban traducidos. O es posible que el señor Tsongkhapa no pudo obtener una copia o no pudo obtener una traducción de la explicación textual de seguir al guru. Y él dice que el Señor dice que las características de un gurú enseñadas en los 50 versos sobre el gurú son acordes con la intención del tantra de la red de ilusión. Y esto es algo similar al comentario en sánscrito, pero sí existe cierta diferencia. Hay cierta diferencia entre lo que es cómo se distinguen las características comunes y las específicas. Pero también dice que las primeras líneas enseñan las características comunes y el resto las características específicas. Y también Jamgon Lodruk Taye las explica así, pero aunque sean un poco diferentes. Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, Tsenchen Losang Gyaltso también tiene un comentario sobre los 50 versos sobre el guru titulado Abrir la puerta al precioso Siddhi y el tesoro del conocimiento de Jamgon Khuntro. Dicen que hay 6 características comunes y 9 específicas. Pero para resumirlo, no tenemos que hablar de todas estas diferencias. El punto principal es que si eres un maestro del mantra secreto, debes tener, aunque no sabes distinguir en las características comunes y específicas, hay ciertas características que sí debes de poseer. Aunque no podamos ver la diferencia entre las comunes y las específicas, podemos pensar las características que un maestro del mantra secreto debe tener y que debe tener todas estas características. Así que hoy me gustaría hablar acerca de estas dos estrofas, la primera de ellas. Me gustaría abordar la primera de las dos estrofas hoy. Esta es la primera. Un maestro debe ser firme, sumiso, inteligente, paciente, recto, honesto, hábil en el uso del mantra y el tantra, compasivo, instruido en los tratados. Esta es la primera stanza o estrofa. Sería bueno verla de nuevo, la estanza. Lo que dice aquí, aquí se están enumerando las 9 características comunes. La primera es que se debe ser firme.
La segunda es estar sometido. La tercera es ser inteligente, debe ser inteligente. El gurú debe ser paciente también. La quinta es debe ser recto o recta. El sexto es ser honesto, honesta. Séptima, ser hábil en el uso del mantra y el tantra. Octava, ser compasivo, compasiva. Y la novena, ser erudito en los tratados. Y su santidad lo está repitiendo de nuevo. La primera, ser firme. La segunda, estar sometido. La tercera, ser inteligente. La cuarta, ser paciente. La quinta, ser recta. La sexta, ser honesto. La séptima, ser hábil en el uso del mantra y el tantra. El octavo, ser compasivo. Y la novena, ser erudito en los tratados. La primera, a ver, firmeza, ¿no? Ser firme. El comentario textual en sánscrito dice, porque se mantienen firmes con sus intenciones y mentes, son firmes. Así que el ser firme aquí es similar a lo que dice Jason Rapakielsen en su comentario cuando escribe, son imperturbables, imperturbables en cuerpo, palabra y mente. No son imperturbables. No dependen de condiciones para ser como son, siempre estables. En resumen, el gurú debe ser firme, debe tener, deben de tener un carácter estable, alguien en que podemos confiar. No es como que se molestan por las circunstancias. Son muy sólidos o sólidas. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo podrías entonces confiar en ellos en general si no son unas personas estables? Y si pides que hagan algo y no pueden hacerlo, si no son estables, entonces no. Digamos, si tienes un amigo o una amiga y no son estables, llega a ser algo problemático. Por ejemplo, cuando tenemos un negocio y tu socio o tu socia tienen que ser confiables, no pueden ser unas personas que no son confiables, porque entonces las cosas van a ser un poco difícil. Debe ser de la misma manera. El gurú debe ser alguien que posee un carácter bastante estable y también en términos del Dharma, lo que respecta al Dharma, deben tener una fe estable, deseos de liberación y su afecto por los alumnos o por los estudiantes debe ser estable. Es como que si les gusta quieren a los estudiantes hoy, mañana no. Es como Lobsang y Tashi y Lobsang y Tashi. Y entonces, y entonces el lama se disgusta con Tashi. No, no debería ser. No es alguien que cambia como de un día para otro. El lama debe ser muy estable en su mente. El guru, si el guru es estable, el estudiante entonces también puede desarrollar una confianza estable. Y lo que dice Gampopa en la guirnalda de Amrita del Consejo, para una finca inquebrantable, dice, después de que Renchumpa había ido a la India y había regresado, él ya fue a la India varias veces, ¿verdad? Y cuando regresó a la India en una de esos viajes, Renchumpa le dijo a su gurú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y entonces, y Rechumpa le preguntó a su lama, ¿ha surgido algún obstáculo en tu práctica espiritual del Dharma? Y Milarepa le preguntó, ¿por qué podría tener obstáculos? ¿Por qué? Respondió el lama. ¿Cómo es eso? Preguntó Renchumpa. ¿Por qué es que el gurú no tiene ningún obstáculo? Y Milarepa dijo, nunca he escuchado lo que dicen la gente, nunca he escuchado a lo que dice la gente. Y entonces, si no escucho lo que dice la gente, ¿por qué debería de tener otros obstáculos? ¿Por qué no me dejo engañar? No me preocupo de lo que ellos dicen, lo que las personas dicen y los chismes. En general, si alguien está practicando el Dharma
en particular, si es alguien que es un gurú, tiene que ser alguien muy estable, con un carácter estable. Es algo crucial para la práctica del Dharma en general. No deberías de ser fácilmente influenciado por otras personas. Tienes que ser estable. Y la segunda característica es el ser sometido. En el comentario textual, sometido significa, de acuerdo con el Vinaya, si lo miramos, tienes que ser pacífico, sometido de acuerdo con el Dharma. No tienes que ser alguien como erudito, alguien a quien ves es alguien pacífico y sometido. Así es como deberían ser. Jason Rapakielsen escribe que sometido significa que tienen el entrenamiento mental, por lo que su mente está sometida. Os- En cuanto a las características de un amigo espiritual enseñadas en el Mahayana, el ornamento de los sutras Mahayanas dice, un amigo espiritual es subyugado, pacífico y pacificado. Y hay muchas formas de explicarlo si lo combinamos con los tres tipos de entrenamientos espirituales, pero el punto principal es que el gurú tiene que estar sometidos en su propia continuidad. Y es alguien que tiene la capacidad de poder someter o domar su propio ser. Esto es algo muy importante y la razón es porque si no puedes, tú eres capaz de someterte a ti mismo o a ti misma, ¿cómo serás? Serás incapaz de domar a los demás. No deberías de ser alguien muy burdo o muy duro en ese sentido como erudito, alguien que tiene la capacidad de controlarse. Si no pueden controlarse y siempre están siguiendo sus aflicciones y las direcciones, el camino que les lleva a las aflicciones, entonces no tienen que tener la capacidad de someterse a sí mismos para no seguir sus caracteres malos. Y lo que dice aquí Shakbar Suktrul Rangrul, como lo escribió, si no has domado tu propio ser, los malos pensamientos internamente, unas pequeñas palabras aumentarán la codicia y la aversión. Esto se debe a las aflicciones. Bendice a este mendigo para someter las aflicciones. Es como cuando alguien inmediatamente se enojan y se les sube la presión arterial. Esto que demuestra que no tienen la capacidad de someterse a sí mismos y de adiestrar o entrenar su carácter. Y lo que dicen los dos anales azules, cuando el sobrino de Gampopa, él un hermano mayor tuvo tres hijos, Dakpo, Gomso y otros dos más. Así que Gampopa tenía tres diferentes sobrinos y el primero era Dakpo Gomso. Durante la vida de Gampopa, todos vio que Dakpo Gomso, pues, perdón, lo seguía a Gampopa como su gurú, era inseparable. Y una vez, entonces, Dakpo Komso le enseñaba el Dharma en público en el lugar llamado Namyokan y dos padrinos o sponsores empezaron a escrutar y gritaron. Y cuando Komsul vio esto, que estos dos sponsors estaban gritando, se sintió muy mal, se sintió abatido. Y había un estudiante de Gampopa que se llamaba Dakso Dusin. Y entonces este sobrino le dijo, Dakpo Dusin, ven aquí. A partir de ahora no enseñaré Dharma en público. No puedo enseñar las prácticas, no hay razón, no hay punto. Confieso lo que hice en el pasado, ahora en el futuro, tú tendrás que, que tomar este asiento. Y lo que dijo Tafo Tulsin, oh, por favor, no hagas esto. Por favor, sigue enseñando el Dharma en público a la gente, pero sin embargo, Komsul no lo aceptó.
Y se preguntó, ¿qué pasaría? ¿Cómo podría? ¿Cómo pues sería, pasaría ese asiento si esto está ocurriendo? Aquí después de muchos años después, Gomsul falleció. Después de él, su Dapo Gumchun, que era su sobrino más pequeño, tampoco pudo ocupar la cátedra durante más de 2 años y probablemente después falleció. Y hay muchas historias parecidas así, pero entonces le dieron este asiento monástico a Dakpo Dusin, se la cedieron a él y se quedó en el monasterio y tuvo grandes dificultades. Los monjes se fueron a otra parte, no pensaban en él. Fue algo muy difícil para él. Y porque tenía tanta dificultad, él pensó para sí mismo. Y él pensó para sí, esto se debe a que no he practicado suficientemente la virtud. Es por eso que muchas personas no se están quedando, los monjes no están quedando y ahí tengo tantos problemas. Y es porque no, y por eso pasó 8 años en retiro, meditando unipuntualmente. Después de ello, los monjes, muchos de ellos volvieron a este lugar y volvieron a reunir muchos estudiantes y llegaron ahí. Y Rikun Yigten Sungo también lo elogió mucho a Gomchun. Así que este es un ejemplo. Él era un estudiante del maestro de Gampopa y Gomsul y Gomchung. Era estudiante de todos los tres. Y esta es la forma en que él llegó a pensar. Este es un ejemplo que podemos emular. Cuando los monjes no me están escuchando y si mis enseñanzas no tienen la capacidad de reunirlos, no es que ellos están pensando, o ellos no me están escuchando y los están, digamos, culpando, sino al contrario, sino se miró a sí mismo y pensó, la gente no me está escuchando y no tengo la capacidad de tenerlos acá y es porque no he llegado a entrenar mi propio ser y no he practicado lo suficiente. Y entonces, si puedo hacer esto, entonces tendré la capacidad de hacerlo. Y así que pudo la capacidad, una vez que llegó a someter a su propio ser, pudo llegar a domar a los demás. El tercer punto es ser inteligente. Y lo que el comentario textual de seguir el guru en sánscrito dice, inteligencia significa discernimiento. Eso es prajna y ellos lo tienen, los gurus. Por eso se les llama inteligentes, lo que significa que disciernen. El señor Tsongkhapa dice, los inteligentes tienen gran prajna. Y el séptimo karma Pachura Gyatso dice, tienen prajna para examinar lo bueno y lo malo. Por ejemplo, si pensamos en los vehículos comunes, entre las características del guru o del amigo espiritual, eh, entre las discusiones, digamos, de los Shravakas sobre las características del guru y del maestro, tienen que ser estable. El guru tiene que ser estable, que han practicado el Vinaya y son inteligentes, quiere decir, perdón, ser eruditos quiere decir que son inteligencia, poseen inteligencia. Son capaces también dice en su comentario sobre los como 50 versos sobre el guru. Los firmes están restringidos en el cuerpo y los sumisos están restringidos en el habla. Como son inteligentes, están libres de engaño y, por tanto, tienen la mente contenida. Y el maestro Kunga Nyingpo también lo explica, lo que explica
En su comentario sobre la red de la ilusión, dice que los inteligentes tienen un gran prajna, que tenemos que, que restringir nuestro cuerpo, palabra y mente. Como los gurús tienen que tener esas cualidades. La cuarta es paciente, ¿no? Según el comentario textual, dice que paciencia significa paciencia. Existe la paciencia de ignorar el sufrimiento, la paciencia de aceptar el daño ajeno y la paciencia de contemplar el Dharma. Rapa Gyaltsen escribe, paciente significa ser paciente con las acciones del gurú y del estudiante, dejando a un lado la ira, porque hay muchas dificultades. Hay que ser paciente con todo ello. Y al describir, si hay estudiantes que no son respetuosos, que son irrespetuosos, hay que no tener ira y al contrario, tener paciencia. También al describir las características de un amigo espiritual, el ornamento de los sutras mahayanas dice, sigue a alguien de carácter amoroso que ha renunciado al cansancio, puesto que no consideran las ofrendas y la adoración, sino que enseñan el Dharma desde la compasión, tienen un carácter amoroso y no se cansan de explicar algo repetidamente y son pacientes con la ira y demás, habiendo renunciado al cansancio. Y, y aceptar lo que ocurre, ¿no? En resumen, alguien que es amigo espiritual o gurú debe ser capaz de soportar las dificultades cuando hacen cosas por el bien de los estudiantes y capaz de asumirlas y enseñar lo que es importante. Así que aceptar lo que pasa. Y la segunda es ser recto, ¿no? El comentario textual tiene una visión sin engaño. Rabbi Gyaltsen dice, recto lo presenta como en positivo, mientras que honesto es libre de engaño, lo presenta en negativo. Sí. Así que la sexta característica es no ser engañado, no ser engañada y también y ser honesto en el sentido de que no estamos escondiendo nuestras faltas. Este es el sexto, que es honesto o inocente, podemos decir. El comentario de texto dice, honesto significa sin engaño, ya que el engaño es una cognición que se aferra a métodos para ocultar las propias faltas y dedicarse a eso es engaño. Están libres de engaño, así que esto significa una mente que está libre de astucia y engaño. Jason Rappa lo escribe así, la negación del engaño y la astucia. La astucia es la astucia de una mente que intenta ocultar los propios defectos. El engaño es indicar un significado falso con la intención de engañar a otro, estar libre de los dos. Estas son las dos características comunes de ser recto y de ser honesto, libre de engaño. Así que el ser honesto es algo que se presenta de una manera positiva y estar libre de engaño se presenta de la manera negativa. La séptima es hábil en el uso del mantra y el tantra, del comentario textual. Hay tres tipos, mantras encadenados, mantras extraídos y mantras de esencia. Los tantras son como la rueda de la repulsión, etcétera. Los mantras y los tantras son mántricos y tántricos. Sus actividades son las actividades de pacificación y así sucesivamente. Por conocerlas, son hábiles en las actividades del mantra y el tantra. Y Jason Gyaltsen dice, mantra significa las actividades del mantra de las cuatro actividades, etcétera. Y tantra significa las actividades de los tantras con los 6 extremos, las 6 instrucciones y los 5 aspectos y demás, y sucesivamente. Y el señor Tsongkhapa escribe en su comentario, dice, hábiles en las actividades mántricas y tántricas, aparece en el comentario de la red de la ilusión. Hábiles en las actividades mántricas y tántricas como son diestros con las actividades del mantra y la medicina, así son capaces de bloquear las obstrucciones según Konga Nyempo.
Y en su comentario sobre hábil, en el uso del mantra del Tantra del capítulo 32 del Tantra, Vajradakini Vajravatra, dice, el mantra son los 8 pies y demás, el Tantra son las medicinas, las actividades son los rituales. Hábil significa conocedor. Explicándolo así, es como saber realizar mediante mantras y sustancias las actividades pacíficas de sus rituales. La octava es ser compasivo, ¿no? El comentario textual es el ser compasivo hacia todos los seres. En general, el ser compasivo se enseña en todos los textos, desde los sutras del Vinaya hasta los sutras de los tantras. Es una característica de un maestro que está presente en todos estos textos. El tener, digamos, compasión por los enfermos como el ornamento del Vinaya, seguir al maestro de un carácter amoroso, es ello. Compasivo con los enfermos, como se dice, amoroso y compasivo. Es importante el ornamento de los sutras Mahayana también dice, sigue a alguien de carácter amoroso que haya reunido el cansancio. Como estos dicen, es extremadamente importante para un guru y amigo espiritual tener compasión por cualquier ser sintiente, no importa quién sea, y especialmente por sus estudiantes. Al hablar del entrenamiento de tener compasión por los demás, entre los 10 entrenamientos, Gampopa dice en una de sus charlas sobre el Dharma, dice, los individuos que te cuidan amorosamente son raros. Y Gampopa enumera diferentes características, dos o tres. Y al hablar de los tres, de los gurús que poseen tres características, lo que está diciendo Gampopa en eso es que uno de ellos es, desde su compasión, el gurú ah, debe, debe tener compasión por sus estudiantes. Así como dicen, es tener amor y compasión por sus alumnos es una característica indispensable del gurú. Al describir las tres características de un gurú, Gampopa, como dice, también dijo que desde su compasión un gurú nunca debe abandonar, nunca debe abandonar a sus gurús. Explicando esto, Dusun Khenpa escribió en una de sus charlas sobre el Dharma. Pero si carecen de compasión, en el momento en que experimenten el más mínimo sufrimiento, pensarán que son incapaces de cuidar de las personas que los rodean y se desanimarán, o sea, de sus estudiantes. Cuando tengas que beneficiar a muchos seres sensibles, conflictivos, es muy posible que en el momento en que intentes nutrirlos con el Dharma y has pensado, he trabajado mucho para los alumnos o para los estudiantes y he tratado de enseñarles este Dharma. Y existe este riesgo de que los lamas piensen que no pueden soportar, pues, digamos, las acciones que puedan hacer los estudiantes, que estos estudiantes que no son buenos. Y si no tienes compasión hacia ellos, si careces compasión por ellos, puedes pensar, aunque les he dado Dharma y me he esforzado mucho por ellos, estos personas no me escuchan y no puedo cuidarlos. O quieres renunciar a ellos. Existe ese peligro de que el gurú pueda renunciar a ellos y olvidarse de ellos. Si tienes poca compasión, es posible que no hagas nada en absoluto por cuidar de tus estudiantes, como cuando experimenten sufrimiento. Por lo tanto, si están enfermos o si quieres ser como un enfermero para un paciente, así cuando un estudiante tiene cierta dificultad como una enfermedad. Y piensas como maestro, esto es tan difícil, no los traigas para acá, no, que no vengan cerca a mí, no. Si piensas de esa manera, no es bueno, no debería ser así.
El gurú debe sentir una gran compasión tan grande que incluso a costa de su propia vida hará cualquier cosa para evitar lo que los estudiantes que depositan su confianza en él o en ella vayan a los reinos inferiores. Aún no voy a permitir que mis estudiantes vayan a los reinos inferiores, aun aunque me cueste mi propia vida. Así es como, o a costa de mi propia vida. Esto es lo que los maestros deben de pensar. Si pensamos, si vemos las historias de la vida de los gurús también, vemos que hay gurús que han mantenido a sus estudiantes en su corazón, los han acogido en sus corazones y por ello han podido cuidar de ellos. Por eso nuestros guru yogas o el guru ya, mírame con compasión, guru, o cuídame, mi guru, todas estas súplicas que tenemos, así hacemos las súplicas y es por la compasión al gurú. Esto nos demuestra lo importante que es que el gurú sienta compasión hacia sus estudiantes. Y si el gurú tiene cierta compasión así, entonces van a tener entonces las características naturalmente de ser honestos y de ser libres de engaño, porque no van a tener ese deseo. Así que si tienen esa compasión, todas las demás características van a seguir. El de ser recto y falta de engaño, naturalmente va a estar presentes en el guru. Y el octavo Karmapa Mikyu Dorje en sus 100 breves instrucciones dijo, hoy en día, ese es el punto principal, que pienso que podemos decir el punto principal. Hoy en día, algunos lamas queriendo utilizar a sus alumnos, a sus estudiantes para cometer fechorías, enseñan el Dharma a sus alumnos sobre cómo deben hacer lo que diga el guru. Al final hacen que el estudiante realice fechorías. Es como que dan explicaciones que no tienen sentido, sin sentido. Y digamos que le lavan la cabeza al estudiante y si no lo hacen, entonces si no haces lo que el gurú hace, no está bien. Y dan este tipo de explicaciones, digamos, negativas e instrucciones. 제제 다가당엘이야 베 라메가 두고르시 망보시 탕마탕마들이야 로마 El 딕발자 maestro dice, oh, tienes que hacer con lo que digo. Y al final hacen que los alumnos realicen muchas 아니 cosas 라마 negativas, 카운트 digámoslo así. Hay muchas 손들이야 베 situaciones que se dan así. 로마 티소 코안에 타기 Así que en resumen, 디 con 내가 제모 줍세 그냥 algunos 소설이 그냥 estudiantes 구버서 아디 코안에 ponen 타기 sus 제베 esperanzas 티소 en los 구로딩 maestros 당연히 베 취취해야지 줄 y piensan que para ser liberados de Sansara es más importante que el gurú dice. 딱한다 소설 그랬으면 굽어서 아디 개체 Es como que los maestros 시청에는 제모 están 줍세 como 굽어서 아디 hacer el hilo que 개체 usamos para coser nuestra 다 ropa es 진제 crítico 제정했습니다 y lo 라마티스 진제 hacen preparar el 라마들이 hilo 소스 뗀 si 삼성은 no sienten compasión y 삼성방방은 그때 renunciar por aquellos que 노동도 ponen sus esperanzas en ellos. Entonces, 어 ¿por quién los sentirán? Es como esas maneras que están haciendo, ¿no? 제제들의 송도와 드리뉴스나 드리려야 공부시험하다 괜찮으시 다들 구버디 댄시 시험하다 봐 Y 댄시 es algo que tenemos que 시험하다는 considerar. 나는 인구 간데 나눠 Y la 가르치는 novena 다 댄시 es 시험하다 característica es ser 어디 erudito en los 댄시 말로 tratados del 정의를 캐버 comentario textual. 드리 ¿Qué 송도와 quiere decir? Porque 셔도 mejoran 그래서 진제가 댄시 al 넘어 estudiante, son 정의를 캐버 tratados, 드리 송샤 están 다 escritos 넘어갔다 como textos y hay una suma de 12 고려다를 tipos, 셈도 tratados sobre el Dharma, 댄시 여 erudición, etcétera. No 중요한 tenemos que 캐버 entrar en 드리 detalle de todos estos 12 tipos 다들 지준 정보 괜찮지 de 다 송도잖아 tratados. 따 댄주엘에 캐버사 Jesun 서류 시험에 Gyalpa 따라 댄주엘에 Drapa 캐버사 Gyaltsen escribe 다 que 검들이야 conocer los sutras o los 댄주엘에 tratados de 시험사 Prajna, 때 es que 응아서 뭐 de 서류 Prajna 시험 Paramita, 노예기에 de eso se 따라 댄주엘에 trata. 주 알라이나 Así 근데 que no 가서 solamente ser 캐버사 conocedor de los mantras, sino de los tratados, tener 드리지 cierta 드시 많다 capacidad de 나는 이제 그거 entendimiento 샤라기야 저 en 가르송도잖아 ello. Y 댄주엘 el 캐버사 때 séptimo 에네 Karma 주디 네 Pachura Gyatso 줄라 escribe, 댄주엘 숨다 아니 유디 실라서 어디 줄이야
las 10 áreas de conocimiento, las 3 cestas, los 4 clases de Tantra, etcétera. Es de esto se trata, ser erudito en los tratados. Tsongkhapa escribe respecto a ser un erudito en los tratados, el Vajra, en todo el área de conocimiento. Tienes que saber, tener conocimiento de las 3 cestas. Así, en resumen, es ser erudito en las 10 áreas de conocimientos y los sutras y los tantras, tanto como sus comentarios. A esto se refiere este punto. En breve, es entender el significado de los sutras y de los budas y entenderlo, a entenderlo con cierto grado de entendimiento. En resumen, debes conocer las 10 áreas de conocimiento y si no los textos y comentarios, tanto el sutra como del tantra. Esto significa que deben conocer la intención de Buda y tal como se enseñan en los sutras y en los tratados. En cualquier caso, aunque sean maestros del mantra secreto Vajrayana, si el gurú no tiene un conocimiento básico del fundamento del camino y la fructificación de los vehículos grande y fundacional, le resultará difícil atender al estudiante. Como dice Gampopa, enseñó las características del gurú, dijo, deben guiar a los otros por el camino con gran prajna. Y al explicar esto, Dusun Khenpa dijo en sus charlas sobre el Dharma, si no tienen, si no tienen, si no tienen prajna, entonces no sabrán cómo enseñar el Dharma, porque las mentes de los estudiantes son muchas, diferentes, y para poder beneficiar a los seres sintientes, tenemos que saber cómo enseñarles de acuerdo a sus inclinaciones. El maestro necesita entenderlo paso a paso, cómo estudiar a los estudiantes de acuerdo a sus diferentes inteligencias o formas de inteligencia. Y si no poseen el conocimiento de los 5 áreas de conocimiento, entonces no podrán alcanzar o lograr la omnisciencia de los seres nobles. Y el maestro Atisha dijo, en esta breve y momenta vida, no tenemos el ocio para escuchar muchos tratados sobre temas no budistas como la gramática. No tenemos el ocio para estudiarlos. Lo importante son los muchos tratados sobre temas budistas. Así que cuando le pides a un lama unas enseñanzas del Dharma, no sirve de nada que te diga, no lo sé, porque, o no puedo enseñar esto porque nunca lo recibí, o no sé, no sé hacer esto. Eso no es apropiado. Es importante que el gurú sea alguien que tenga la capacidad de guiar a otros, a los demás en el camino a través de su gran prajna y enseñar el Dharma apropiado y guiarlos en el camino de ese mismo Dharma. Y por esta razón, estas son las 9 características que se enseñan. Y se dicen que estas son las características en general que un gurú debe poseer. Y al pensar sobre lo que son las características generales y específicas, y si pensamos a qué nos vamos cuando hablamos de las características específicas, pues de ello hablaré mañana y creo que esto es suficiente por hoy, por esta noche y podemos retomar las enseñanzas mañana.